Inicio de semana en la primera mesa de opinión de Antioquia. Un placer estar con todos ustedes porque en Antioquia tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Y voy a iniciar rápidamente porque hoy tenemos varios temas, muchas noticias y habrá que darle celeridad al programa hoy. Don Germán Mendoza, el aguacero de ayer fue, pero tremendo. Lo habíamos dicho, lo había dicho yo la semana pasada que se iban a presentar este tipo de aguaceros. Pero es que el que cayó ayer fue como que marca mayor. Y había caído otro el sábado, Nacho. El sábado, lo digo porque a mí me tocó, me pegué una mojada allá en Envigado. El aguacero fue muy fuerte, pues, pero no tan fuerte como el de ayer. Vientos huracanados que llaman. Ahí estamos observando algunas imágenes grabadas desde uno de los edificios allí en Envigado. Mire, el viento es fuerte. Inundaciones por ahí donde se ubican los vehículos de transporte público en las estaciones del metro. La gente se asusta con esto, Nacho, y ahí viene donde se volvió a meter el agua. Yo le diría a los señores de Viva, Viva en Envigado, es en Envigado. En Envigado. Sí. Pues van a tener que reclamar todas las pólizas, señores, porque el que les construyó definitivamente deja mucho que desear. O sea, cada aguacero es entrada de aguas por todos los lados. ¿Usted estaba en cine y qué le pasó? A mí me pasó, yo soy damnificado. Estaba testigo directo. Damnificado por el invierno dentro del cine en Viva Envigado. Muy bonitas las salas, hay que decirlo, ya he ido varias veces. Muy buenas las salas, sí. Pero de un momento a otro, viendo una película, comenzó a caer agua dentro del teatro. ¿Goteras dentro del teatro? Goteras dentro del teatro. Mi hija estaba al lado de donde estaba cayendo el agua. En el puesto de ella comenzó a caer la gotera. Nos cambiaron de fila porque había caído la gotera. Y en la fila donde estábamos, hacia la derecha, había otra gotera que le estaba Pero cayendo. le dieron boletica pues por la mojadita, ¿no? No. Yo hubiera reclamado para dos o tres entradas. Pero dos o tres interrupciones de la película. No. Oiga, porque se fue la luz. No, yo pido boletica. Bueno, hay que reclamar garantía. Se fue la luz y nos tocaba volver a acordarnos por dónde iba la película. Muy buenos, pero no vuelva por allá, mejor dicho. En invierno no. ¿Ah? En invierno no. No, hay que hacer lo que hizo Liliana. ¿Qué hizo Liliana? Que no me acuerdo. Vio la camita, dijo una cobijita bien rico, aquí ¿cómo es que dicen? Me arruncho. Y ya, me pongo a ver televisioncita tranquila. Y un aguacero de esos Nacho, yo no sé si Liliana lo hizo, pero yo sí lo hice. Yo no me di cuenta que hubo aguacero ni nada. Pero es que llovió hacia el sur. Bueno. Se veía bastante fuerte. Al sur llovió porque hacia acá no llovió nada. Bueno, enseguida entramos con Bello. En Bello mucho de qué hablar. Esperamos mañana tener al secretario de Gobierno aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia para que tratemos de tener claridad con todo lo que está ocurriendo allá. Se está saliendo de las manos el problema de orden público. Esto venía incrementando y ya está llegando a unos puntos bastante complejos. Por ahora quiero irme para la gobernación, porque hoy el gobernador estuvo realizando su gestión y pasaron varias cosas bien interesantes. Empecemos primero sobre la gestión. ¿Qué reportó el gobernador? Bueno, Nacho, sobre la gestión que viene realizando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ¿sabe qué resaltaba él? Que han mejorado bastante las finanzas del departamento de Antioquia desde el ingreso. Él hace un balance desde el 2015 hasta la fecha y él menciona exactamente cómo le ha ido en cuanto al tema económico. Ahorita le va a hablar Nacho de otros temas también que llaman bastante la atención porque él habla de obras que usted también me preguntaba sobre qué va a hacer esta gobernación, si al final si va a dejar alcanzar de terminar algunas de esas obras. Pues le cuento que hay por ahí una obra en Palmas que seguramente le va a llamar la atención con inversión privada que le voy a contar en un momento. Y comencemos hablando, Nacho, de la FLA, porque el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que mucho se ha criticado, mucho se ha hablado y se le ha hecho muy mala fama a la FLA, pero él dice que es más la mala fama que realmente los resultados, porque él dice que en el año 2015 la FLA vendió 728.480 millones de pesos. Y en el año 2018 la FLA vendió más de 1.3 billones de pesos, es decir que se recuperó la FLA casi que duplicó. Vea, también habla acerca del impuesto vehicular en el año 2015, no se me cuénteme. acelere tanto.
La FLA está siendo cuestionada y por eso vamos a tratar de traer a su gerente aquí al ha programa. sido tan difícil, Nacho. No, pero ya lo voy a llamar a ver cómo podemos hacer para que el doctor Iván Correa venga al programa y nos cuente, porque con todo esto del patrocinio de los toros hemos visto varias publicaciones del periódico El Colombiano donde han hecho unas acusaciones bastante importantes. Entonces habrá que escuchar esa otra contraparte de esta noticia. Entonces la cosa está ahí en que parece que hay unos patrocinios, sobre todo en la Fe está brava, como se escribió hoy. Habrá que hacer el análisis de dónde está todo eso. Pero el gobernador dice hoy, los resultados han sido muy buenos. Sí, Nacho, y no solo los de la FLA, sino que él también hace un balance en el tema del recaudo del impuesto vehicular. Él dice que se pasó de 145.000 millones de pesos a 238.000 millones de pesos. Entonces él dice que en este momento la situación financiera de la gobernación de Antioquia ha mejorado en casi todos sus aspectos, también en todo lo que tiene que ver con los chances, la lotería de Medellín. Entonces esa es una de las noticias más relevantes que entregaba hoy. Ahorita sí, cuéntame con qué le sigo. ¿Con qué me sigue? Con las crispetas, ¿no? No, todavía no, todavía ¿No quiere las todavía crispetas? no, porque como esto es una película, entonces la dejamos para el final. ¿Quién demandó al gobernador? Bueno, Nacho, ¿quién demandó al gobernador? Resulta que el gobernador de Antioquia, finalizando este balance de gestión, manifestó que uno le voy a dar una de las noticias más relevantes, que él mencionaba que ya la Contraloría le solicitó a él que por favor le rindiera un informe de cuánto esperaba tener la administración departamental por el proyecto de la hidroeléctrica Ituango durante los años 2018, 2019 y 2020. Porque recuerden que todo eso entra en un proceso, si hay detrimento patrimonial y demás. Entonces eso lo va a investigar. No se van a hacer las investigaciones directamente desde Antioquia o desde la ciudad de Medellín, sino que las investigaciones van a estar lideradas desde Bogotá. Y él mencionaba con el tema de la demanda que fue demandado por injuria y calumnia por parte de EPM y la alcaldía de Medellín, de acuerdo a todas las declaraciones que ha entregado en los diferentes medios de comunicación. Hablando acerca del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango, él asegura que hay que decir la verdad y que eso es lo único que él ha hecho durante ese tiempo. Además, él manifestó también que ha sido como declarado persona no grata por andar entregando tantas declaraciones a los diferentes medios de comunicación. ¿Le van a cortar los servicios? ¿Será que le van a cortar los servicios? Ay, gobernador, ¿será que le van a cortar los servicios? ¿El gobernador lanzó algo de cannabis? Sí, señor, vea, el próximo mes. Sí, todavía, porque esto todavía le faltan unos Sí, no, es que estamos armando toda la película para mostrar el final de la película. Claro que sí, va, Nacho. Resulta que el 17 de marzo se creará oficialmente la empresa de Cannabis Salud SAS. Él dice que lo va a dejar Cannabis de Salud por el momento, mientras que se le busca como un nombre más llamativo. Resulta, Nacho, que esto va a ser una sociedad que se va a hacer entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Se va a constituir la empresa. Él dice que más o menos cerca a 440 millones de pesos la constitución de la empresa. La idea es poder realizar investigaciones, que se supone que eso se encargará la Universidad de Antioquia, y también de tener algunos productos que se puedan exportar. Muy bien. ¿El gobernador habló algo del resto de año? Nacho, pero es que usted me está dejando dos temas muy importantes que yo sé que a usted le llama mucho la atención. No, y que de pronto, José... enseguida. Pero es que es eso lo que le va a contar, tranquilo, tranquilo. Resulta que en cuanto al tema de lo que va a transcurrir el resto del año, en temas de obras, pues uno decía que va a ser una realidad. El 30 de marzo entregó como fecha el 30 de marzo. No, esa no la quería todavía. Bueno, entonces, ¿qué quiere que le cuente? A ver, ¿Qué más dijo? ¿Qué va a pasar este resto de año? No, las obras. Las rutas de bicicleta, nada. No. Sí, las ciclorrutas también habló, ¿Cuántas? que se van a construir. Hay algunas que ya están en ejecución, pero espéreme, entonces yo le busco ese dato. No, hábleme de lo porque que nos propuso en campaña el gobernador. no, lo del tema, por ejemplo, de pavimentación de vías terciarias. Le fue ya súper están, bien. Sí, ya Chuleado se y superó ganó la el meta. año. Sí. Ya superó la meta, la idea es que se construyan más, no dijo exactamente cuántas. Bueno, entonces vea, dígame el dato que me va a decir, porque yo leí hoy muy juiciosamente que este túnel de Oriente, el que estábamos esperando después de tanto retraso, Ansiosamente. ¿sí? Pues están hablando de 2 meses para su entrega, más o menos en 2 meses. ¿Y el gobernador qué dijo? No, el gobernador menciona que la obra va a ser entregada el 30 de marzo y que después del 30 de marzo más o menos se van a tomar entre 10 y 15 días donde se hacen unas Perfecto. pruebas. ¿Qué mes y ya después? después, Febrero. Febrero ya se acabó febrero, marzo. Bueno, se acabó en un mes febrero y el piquito. gobernador está diciendo que 30 de marzo, gobernador, pues van a tener que trabajar las 24 horas porque todavía hay muchos sectores que les falta mucho. Lo digo
Nacho, es que conocimiento. ahí Liliana le contará, pero es que hay como una doble figura que yo no la entiendo. Ya le aclaro. O sea, lo que van a entregar es el túnel funcionando, pero el resto de las... ¿O qué? ¿Cuál es la doble figura? No, lo que menciona José es que él dice, el secretario de Infraestructura y el gobernador de Antioquia dice que la obra se la entregan a él el 30 de marzo. Se hacen unas pruebas con unos... Se me olvidó en este momento el término, de esas pruebas pueden durar entre 10 y 15 días y ya después entra en funcionamiento. Lo que a mí me genera la duda es que siempre se ha hablado, incluso se lo preguntamos al secretario de Infraestructura, porque siempre se ha hablado acerca del peaje y no nos han querido decir dónde va a estar ubicado el peaje y cuánto es lo que le van a cobrar a la gente. Pero Lili, generalmente los ni siquiera 6 mesecitos. Lili, pero los peajes generalmente están siempre a la entrada de los túneles. Pues habrá sí, pero habrá que esperar pues. el valor, que no lo conocemos. ¿Dónde? Bueno, uno ve la entrada acá por el lado y si no Bajé se ayer ve por por donde ahí. sí, no se ve. Ya hicieron el paso nivel por encima. Sí, de las no dos, sé. ayer pasé yo. ¿Y dónde es que es el peaje aquí? ¿Será que es después de esto en uno de los viaductos? ¿O será que el peaje va a ser dentro del túnel? ¿O será que esa es la Somos tan salida? locos. No, la salida no sé. puede ser porque no pueden quedar los carros haciendo taco en el ¿Dónde túnel. van a ser los peajes? Me quedé ayer como que en Palmas, porque es que el primero debería ser en Palmas, Sí, claro. en toda la entrada. Y si va a ser en toda la entrada, usted se imagina el taco que se va a armar ahí para ingresar. Bueno, nos quedan dudas, gobernador, ojalá que le dé y le cumplan para el 30 de marzo, como dice doña Liliana. Sí. O sea, Usted y yo habíamos hecho en apuestas de octubre. Habíamos Nacho, pensado mitad de año. pero vea, yo ahí ya corrijo porque tenga en cuenta que vienen elecciones, que el gobernador de pronto tiene algún candidato al que le haga algún guiñito y demás. Pero eso, por ahí junio, julio. Bueno, muy bien. Ya que hemos quedado pues para Don el candidato. José lo dice, junio, julio. Liliana le apuesta al 30 de marzo, dentro de 30 días. No. Aproximadamente. No, eso le dijo el gobernador a usted. No, pero mes y medio porque recuerden que van a hacer unas pruebas. Dejémosle como fecha más o menos entre el 15, que fue lo que mencionó el gobernador. Finales de mayo le apuesto yo. Ah, bueno. Sí, Sí, Está Nacho. en mediados de mayo, todo terminadito, bonito. Sí, Junio, a no ser julio. de que lo van a entregar faltándole muchas cosas. Bueno, por último, el gobernador, entonces ya esto es lo más de simpático. Yo personalmente ya me quedo como pensativo frente a esta otra obra que usted nos dice, que de pronto sale del Alto de Palmas a... No, de pronto sale, no, se supone que eso ya está listo. Pero cuénteme la historia. Bueno, ya Nacho, resulta que el gobernador mencionó pues que él no tenía los recursos para hacer una nueva obra en Palmas. Se pidió una autorización al gobierno nacional, se llevan más de 3 años en ese proceso y ya el gobierno nacional la semana pasada él nos dijo que el viernes le dio la autorización para que esa obra se realice. ¿Cómo se va a realizar? No va a haber inversión por parte de la administración departamental. La obra la va a construir un privado, ese privado se va a encargar de hacer toda la obra, ya tiene los diseños y todo, dice el gobernador que se los habían presentado hace 3 años, esa obra, según lo que está hablando y con el secretario de Infraestructura, tienen un mes, o sea, este mes, si alguien más dice, yo quiero hacer la obra y lo hago por menos, no sé, 900 y pico mil millones de pesos, 800 y pico, pues se entra en un proceso de licitación. Si durante ese mes no hay nadie que se presente, entonces se le entrega la obra a este privado y después de adjudicada, según el secretario de Infraestructura, se puede demorar más o menos 2 años. Es una obra completamente nueva, según lo manifestaba el secretario de Usted y yo- Infraestructura de la ciudad, del departamento de Antioquia. Usted y yo, en especial, tenemos el privilegio de conocer todos los prediseños, ¿se acuerdan? Nos señor. presentó el gerente de Devimed, Sí. Del rompoy ahí de Indiana, Sancho Paisa, De Sancho Paisa. de ahí hacia adelante, sube la carretera y se mete ya por toda esa montaña, ordeando a caer allá abajo a la tablaza. Al Liliana y tablazo. yo, Al tablazo. Liliana y yo lo conocimos, lo vimos. Como quien dice, entonces ya pagaron todos los prediseños a la gobernación, porque... Pero eso eso no va a incluye ser- compra de predios, Nacho. Por eso, sí. De eso no se va a encargar la gobernación de Antioquia. Para eso se le solicitó autorización al gobierno nacional. Va a ser una obra completamente de privados. Cero inversión de la Por eso, administración entonces ya departamental. tenemos una empresa que nos mostró prediseños, cálculos, por dónde iba, cuántos puentes que tenían que hacer. Correcto. ¿Será que esa se la gana o las otras que apuesten ahí les toca empezar desde cero, empezar a hacer todos los diseños o comprarle a esta empresa que ya los hizo? Habrá que esperar, sí. Habrá que ver. Nacho, pero es que Una- ya les queda un mes. Yo no creo Entonces, que ¿qué se le haríamos? entrega a otra empresa. Nos vamos por Guarne, nos vamos por Santa Elena, nos vamos por el túnel, nos vamos por Palmas.
y en Palmas tendríamos dos salidas, o no, tres salidas, o no iríamos por la tradicional, la variante al aeropuerto, nos iríamos por la que va a dar al Retiro, o nos iríamos por esta Por la carretera nueva. Sin contar la Loma del Escobedo. La conectividad con el segundo piso de Medellín estaría ya, mejor dicho. Pero Nacho, ¿será que eso sería para una vía más? Y de privados, y con Le estoy túnel y todas las todo lo cosas. que hay. Toda la ruta, Todas las usted sea por allá, por alternativas. acá, por acá, por todos los lados a poder ir usted. Faltaría ver que algún próximo gobernador, ese sueño de allí de Sabaneta, de hacer el túnel de Sabaneta también, a que llegue por allá a los lados del Retiro. Por Dios, qué cantidad de conectividad. Ojo, tendrían que pensar muy rápido en conectividad de sistemas de transporte masivo, metro o no sé qué otra. Yo no sé si un metro sube hasta por allá, por el grave inclinación, pero bueno, habrá que ver. Bueno, entonces hasta aquí su informe. Pero como todo esto fue una película, pues miren, Liliana, ¿qué fue lo de la película? Porque alguien con crispetas estuvo viendo la película. Nacho, si vea, Y sin esto gotera. fue... Y sin goteras. Si no fue donde fue Germán, no. Resulta que esto fue en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde se presentó este informe de gestión y pues obvio estuvieron presentes todos los diputados y llamó la atención que uno de los diputados, Luis Peláez, ahí lo están viendo ustedes, vean, esas son las imágenes que le tengo, llegó, puso sus crispetas. Y De los Oscar. De los Oscar y más, y puso, esto lo voy a leer del estado de él, porque no sé dónde más lo publicó, dice, para todas las mentiras que hoy dice el gobernador de Antioquia, me compré unas crispetas. ¿Qué película tan mala, Luis Pérez? La del Bispo. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Este es el diputado del Polo, ¿cierto? Este es el diputado del Polo. Recuerden que ese fue el que reemplazó a Jorge Gómez. Cuando decidió salirse del Polo. Muy bien. A mi televidente, creo que es el señor Luque, creo que fue el señor Luque. Ya José Fernando estará informándoles a todos ustedes cómo ha sido el resultado de las diferentes empresas, porque ya todas las reuniones que hacen con los De accionistas, accionistas las compañías, sí. son en este próximo mes de marzo. Se van a dar pues Sí, una de hecho, tras de otra. Nacho, De las... hay resultados del Grupo Argos. Sí. Utilidad, el EBITDA llegó a los 4 billones, la utilidad neta fue de 1.200.000.000.000 de pesos, invirtieron más de 1 billón en los 3 negocios a los que ellos le están trabajando, que es energía, concesiones y cementos. Entonces ahí los primeros resultados, pues en próximos días le amplío del Grupo Argos y los de las otras compañías. Perfecto. Nuestro invitado, Juan Carlos Acevedo, el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, juez 27 penal del circuito. ¿Todo bien, lo correcto? Sí, señor. ¿Cómo ha Mucho estado gusto. usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Lo quise meter aquí de una vez y que se sentara en la mesa de trabajo porque por eso puse a Liliana aquí a que nos hablara de todo este asunto de gobierno, de obras y de tanto que estamos viendo, porque el tema don Germán Mendoza es hablar un poco de detrimento patrimonial, porque pensamos en esta mesa que ya somos muchos los antioqueños, por no decir que los colombianos, los que estamos cansados de este abuso, que no entendemos por qué contrato la obra tanto tiempo y la obra se va el 20%, el 30%, el 50%, en muchos casos 2, 3, 4, 5 años, caso pertinente el túnel. Se demoró el doble, dado que una administración no le quiso poner esto. Y entonces ahí es cuando ahí uno empieza a pensar, hombre, ¿qué pasa con la platica? Porque este túnel de Oriente, por ejemplo, no valió lo que iba a valer y como lo fueron frenando, entonces ahí uno dice, eso es detrimento patrimonial. Lo dejo a usted que lo conceptúe mucho mejor y adelante con nuestro invitado. Sí, Nacho, mire, teníamos que hablar de este asunto porque la Contraloría anunció cuando ocurrió eso, lo dijimos aquí en el programa, anunció que iba a iniciar unas investigaciones para buscar si había detrimento patrimonial en Hidroituango por todo esto de los retrasos, los sobrecostos y todas estas cosas. Y queríamos saber un poquito más qué es eso de detrimento patrimonial y qué pasa con las personas que resulten responsables fiscalmente de los hallazgos que de pronto encuentre la Contraloría. ¿Qué va a pasar? Y también hay que hablar, Nacho, de los casos que ya han pasado y que ha generado mucho ruido en medios de comunicación, pero que como que la gente piensa que no pasa nada. Si quiere hacemos un recuento rápidamente antes de preguntarle al doctor Juan Carlos sobre qué es esto de detrimento patrimonial de los casos más sonados. Vamos a comenzar por el cartel de la hemofilia. Acuérdense ustedes que ahí estaban involucrados gobernadores de Córdoba, gobernador y exgobernador de Córdoba,
y se habla de 85.000 millones de pesos que sería el desfalco por esos pacientes que no tenían la enfermedad y que aparecían falsos pacientes, cobros que se le hacían al sistema de salud y que terminaban en manos de todo el mundo menos de los pacientes de salud. Lo de Hidroituango lo vamos a dejar para lo último, pero también está el escándalo de los Juegos Nacionales de Ibagué. Un escándalo de marca mayor porque son 40.000 millones de pesos, escenarios a medio hacer. Al final los juegos se hicieron, pero hubo dejó mucho que desear esto de los escenarios, porque muchos quedaron a medio hacer y los otros, pues, obviamente llegan los sobrecostos, Nacho, y los juegos se hacen, pero la plata se perdió, como decimos siempre. Germán, y en el caso de esos juegos, el contratista de muchas de esas obras es una empresa paisa, nada menos del municipio de Becho. Grave. Otro de los casos es del programa de alimentación escolar. Y no solamente en Bogotá, sino en todo el país se comenzó a hablar de lo que estaba pasando, Nacho, con esto del plan de alimentación escolar, PAE, y se habla que en los casos que se han conocido son 84.000 millones de pesos que se perdieron en este del programa de alimentación escolar. Esos casos, Nacho y televidentes, acuérdense ustedes de esas empresas que aparecían licitando en una región y cuando los descubrían se iban con otro nombre para otro departamento y les daban a los niños un huevo como para 4 niños, la alimentación de pésima calidad e inclusive a pesar de todos estos hallazgos, lamentablemente hay muchas de esas empresas todavía prestando el servicio. Está el caso de Reficar, que lo hemos dicho, Nacho, aquí muchas veces, digamos que es el caso más emblemático en Colombia, el desfalco más grande hasta el momento se habla. Esto yo creo que es una cifra por encimita, 2.400 millones de dólares, pero se habla de más. Y responsables, pues hay gente de Ecopetrol metida ahí, exministros y ministros de Hacienda, mucha gente involucrada, sobrecostos, como veíamos la cifra, escandalosos, gastos exagerados y bueno, ahí está la refinería, ahí está funcionando, pero la plata no sabemos a dónde fue a parar. El caso de Saludcop, también escandaloso porque se estaba utilizando dineros del sistema de salud para actividades distintas a lo que se supone que se deben usar. Había hasta resorts y otro tipo de construcciones que tenía la gente de Saludcop que no tenían nada que ver con el tema de la salud. Se habla de 197.963 millones de pesos al inicio de la intervención, porque eso sigue todavía esculcándose y van apareciendo más cosas. 197.963 millones de pesos. Y está también el túnel de la línea, el eterno túnel de la línea que lleva muchos años de retraso, que ya cada administración dice que lo va a entregar y se han hecho estimaciones de cuándo va a estar, pero ya no confiamos. Usted, Nacho, es uno de los más escépticos cuando se habla de esos plazos. Eso no se sabe cuándo va a acabar, 600.000 millones de pesos. Todos y ahí los está. casos que usted acaba de mostrar, en últimas, uno no ve ningún responsable, ¿o sí, José? No. No, Hay algunos Por en los que ejemplo, no. si usted, vamos a llevarlo al otro extremo, para que aquí nos regañen enseguida. Entonces, lo mismo sucedió con el señor Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Se compró un montón de volquetas y no sé qué hizo, y todo eso quedó tirado para allá. Pero a este señor sí le llegó, que es lo que estamos esperando, que no solamente a todos los que hagan estos asuntos, pues que respondan por algo. Ahí tiene pues unas sanciones Sí, está embargado impresionantes. hasta No, ni con 10 vidas para lo la paga. reposición de votos. Juez Juan Carlos Acevedo, ¿qué es detrimento patrimonial? Detrimento patrimonial. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues detrimento patrimonial puede tener diferentes conceptos, pero lo que entendemos nosotros, por lo menos en materia penal por detrimento patrimonial, es que por culpa directamente de un servidor público, entiéndase funcionario o empleado, el Estado pierda dinero, sea directamente dinero efectivo o pierda dinero por daños causados, por retrasos en obras, como ocurrió, por ejemplo, con la pavimentación que se hizo el Transmilenio, que las baldosas que se pretendía que fueran para bastantes años, si no estoy mal, sí, aproximadamente 30 años,
A los 3, 4 años ya empezaron a sufrir rupturas. Escándalo en Bogotá, impresionante con eso. Y se empezó a generar un detrimento patrimonial porque al distrito le tocó pagar dinero adicional con el cual no se presupuestaba, toda vez de que se entendía que era para 30 años. Entonces, en algunas ocasiones, ese detrimento patrimonial se da precisamente cuando no se tiene, por lo menos allí fue condenado el interventor del contrato y el secretario de Planeación, si no estoy mal, que la Corte Suprema de Justicia hace 2 años confirmó la decisión del juez de Bogotá. Entonces, el detrimento patrimonial precisamente se da cuando al Estado le toca gastar dinero que no tenía presupuestado, o cuando se pierde dinero directamente del Estado. ¿Detrimento patrimonial es sinónimo de corrupción? No necesariamente, porque hay ocasiones donde quizás por una falta al deber objetivo de cuidado, es decir, no se fue negligente con el seguimiento a un proceso de contratación, se genera un detrimento, ¿cierto? Y allí no necesariamente el funcionario o el contratista que tenía que intervenir en ese contrato, que tenía que estar pendiente de ese contrato, lo haya hecho con una intención de corrupción, sino que muchas veces es por una falta a ese deber objetivo de cuidado que tuvo él con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones que tenía. De igual manera, en esos casos también puede haber una sanción penal. ¿Quién incurre? Pese a no haber detrimento patrimonial. ¿Quién incurre? ¿Quién puede incurrir? El que contrata y el contratado. Pero los dos pueden incurrir perfectamente. Juan Carlos, de pronto, cuando ahorita Nacho preguntaba si está directamente ligado con un tema de corrupción, muchas veces acá la gente se pregunta, por ejemplo, con el volcán del Lodo, que por qué nunca se hizo nada, que eso puede afectar a mucha gente. No sé si de pronto en estos casos, cuando la administración departamental o municipal o la que sea, tiene que intervenir en alguna zona porque de pronto se está poniendo en riesgo esas personas, ¿eso también podría considerarse detrimento patrimonial a pesar de que se ponga en riesgo una población? Mira, lo que pasa es que no necesariamente el actuar a veces negligente de las administraciones, no estoy diciendo de cuál administración, por supuesto, ni hablando de un caso en específico, sino... Mejor. No, tengo que ser pues así porque simplemente a título académico lo que estoy hablando, ¿no? Generan daños, supongamos, había un hueco en la vía, la administración municipal sabía que había un hueco, ¿sí? Y una persona fallece producto de ese hueco. Allí se pueden iniciar no solo la investigación disciplinaria, sino fiscal por parte de la Contraloría, la disciplinaria por la Procuraduría, sino además una investigación penal. Porque si la persona, por ejemplo, sufrió heridas o si murió, podríamos estar quizás ante un delito y un homicidio culposo, unas lesiones personales culposas, no necesariamente ante un delito atentatorio contra el bien jurídico de la administración pública, ¿sí? O sea, no necesariamente. En estos casos de detrimento patrimonial, ¿responden las instituciones o las personas? Porque a veces uno dice, no, pues eso termina pagándolo la alcaldía, la gobernación, la presidencia, las instituciones, las entidades, los entes territoriales, pero la persona que incurrió en esto sale como si nada, ¿o sí tienen alguna responsabilidad? Las personas jurídicas en Colombia no responden penalmente. No, Sí, hablando por decirlo del fiscalmente. Ahora, fiscalmente, bueno, eso es asunto de la Contraloría. No soy muy experto en temas fiscales, sin embargo, lo que entiendo es que efectivamente responde la entidad. Pero aunado a eso, el representante legal, tengo entendido que también, pero aclaro, no soy el competente para responderte esa pregunta. Me hacerle una pregunta. En materia ¿Quién penal, investiga? En materia penal o en materia fiscal. O sea, pueden ser varios los investigadores de Sí, claro, es que mira, patrimonial. cuando ocurre este tipo de situaciones donde se genera un detrimento patrimonial, se pueden dar investigaciones paralelas y la una no excluye a la otra. Es decir, pueden ser investigados fiscalmente por parte de la Contraloría General o la Contraloría Municipal o Departamental, disciplinariamente por parte de la Procuraduría General, si es del Ejecutivo, si es un abogado o si es de la rama judicial, sería el Consejo Seccional de la Judicatura, que nos investiga disciplinariamente, o a los fiscales, y penalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces pueden dar 3 investigaciones. Pero en un evento donde se presenta detrimento patrimonial, generalmente se va a terminar lucrando un privado. Eso es real. O sea, eso puede ser no intencional, pero se termina beneficiando un privado, generalmente. Sí, porque si termina, Claro, sería un público, entonces ya sí es corrupción.
Lo que pasa O sea, no hay es, ¿cuál es el corrupción, pero se lindero? lucra un No, privado. pero cuando se lucra a alguien, entonces ¿cuál es el lindero entre eso y la corrupción? Lo que pasa es que, mira, en los delitos contra la administración pública hay diferentes delitos. Hay cuando un servidor público se apropia en provecho suyo de un dinero o de un bien o de un tercero, se llama peculado por apropiación. Mira que allí la respuesta que dice es un privado. Para que exista peculado, la apropiación no solo es para sí, sino que también puede ser para un tercero. Lo mismo en el delito, cuando hay un delito, por ejemplo, de contratación sin el lleno de requisitos legales, ¿qué sucede? Generalmente el que está incurriendo en ese delito es el servidor público, pero el particular, que es el contratista, si no cumple pues funciones públicas en ese caso, también responde penalmente. Pero no siempre, cuando hay detrimento patrimonial, es en beneficio de un privado, no. En los casos que me han correspondido a mí fallar como juez penal de circuito, los jueces penales de circuito somos los competentes para conocer de los delitos que ustedes están hablando, delitos contra la administración pública. Somos los jueces penales de circuito. Generalmente las condenas que he dado para los delitos siempre han sido contra servidores públicos y los beneficiados han sido los servidores públicos. Entonces mira que no siempre son los particulares. Hidroituango, ¿cómo podemos entender todo este asunto de la Contraloría y cómo Hidroituango, qué es? ¿Corrupción? ¿Es Y de la Fiscalía también, detrimento? porque ahí están investigando, y la Sí. Procuraduría, todo a la vez. Sí, ya de hecho, pues leí hoy que de Bogotá mandaron a decirle, no, las regionales no se metan, no investiguen, ¿sí o no? ¿O cómo Sí, fue la eso noticia? fue lo que estaba contando ahorita Nacho hace algunos minutos, que el gobernador de Antioquia había manifestado que el Contralor General de la Nación ya le envió un comunicado donde le debe explicar y le debe responder qué tipo de inversión o qué tipo de recursos esperaba la gobernación durante 2018, 2019 y 2020 por Hidroituango, y que ya se va a encargar, es Bogotá, de realizar toda la investigación pertinente con el proyecto. Cuando llega a Más ese no nivel Medellín de y Bogotá, Antioquia. entonces, ¿qué quiere decir esto y cómo va a ser, cómo es este protocolo con Hidroituango? Mira, hay que diferenciar algo. Mira, frente a lo de Hidroituango, no sé, pues no soy el competente en este momento para indicar si hubo o no hay corrupción o si hay algo mal hecho allí o no. Frente al tema de la Contraloría, tampoco soy el competente. Lo que entiendo es que el Contralor General, es lo que entiendo, tomó la decisión de que la investigación fiscal, recordemos que es fiscal, no es penal. Investigación fiscal es diferente a investigación penal. La investigación fiscal la hace la Contraloría General de la República o las Contralorías departamentales o municipales o sus delegados. En este caso lo que entiendo es que el Contralor General asumió la competencia y no se la dejó a la Contraloría Municipal o Departamental, pero no necesariamente que lo haya hecho significa que haya allí algo oculto, ¿no? Él tendrá sus razones, tocará esperar a ver qué sucedió allí. Usted maneja el tema penal y eso lo entendemos claramente, pero de pronto, académicamente hablando, cuando se habla de hallazgos fiscales, ¿qué podría pasar ahí? Porque uno dice, no, encuentran que hubo detrimento patrimonial, sí, pero no va hacia lo penal, sino que es solo lo fiscal. Digamos que ahí no pasa nada, ¿o sí pasa algo? Mira, cuando las oficinas de control interno, que recordemos que en las entidades públicas deben existir oficinas de control interno de gestión, que hacen las veces de una mini contraloría, que hacen un control interno, ellos hacen auditorías para verificar qué está bien y qué está mal, ¿sí? Muchas veces desde las mismas oficinas de control interno pueden encontrar que en alguna dependencia de la entidad se ha incurrido en un delito. Si ellos encuentran, o por lo menos infieren, porque ellos no son penalistas, son administrativistas generalmente, encuentran, lo mismo la Contraloría, si llega la Contraloría ya a hacer la auditoría y encuentra que analizando o verificando la contratación de una dependencia, encuentra que quizás algunos contratos se dieron sin el cumplimiento de requisitos legales, o observan que hay una violación al régimen de inhabilidad e incompatibilidad, es decir, que pese a tener una inhabilidad firmó el contrato, o que hay una violación a un acuerdo irrestricto de competencia, es decir, que una modificación en las licitaciones para favorecer a una persona, entonces lo que va a hacer la Contraloría o las mismas oficinas de control interno es reportar ese hallazgo penal a la Fiscalía General de la Nación. Porque recordemos, sí, no es que cambie de jurisdicción, no. Lo que pasa es que esos hallazgos pueden generar, un hallazgo puede ser hallazgo fiscal
solamente, o puede ser hallazgo disciplinario solamente, o puede ser hallazgo penal solamente. O ese mismo todos. hallazgo puede ser hallazgo fiscal, hallazgo disciplinario y hallazgo penal. ¿Sí? Entonces, si es hallazgo disciplinario, le corre traslado al competente, Procuraduría General de la Nación o Ministerio Público, pues, y hallazgo penal a la Fiscalía General de la Nación. No sé si me estoy haciendo entender. No, a mí sí me queda claro, Nacho. Es simplemente, digamos que lo de la Contraloría, lo fiscal, y eso tiene unas sanciones administrativas pues que no las conocemos muy bien. Sanciones fiscales y administrativas. Exactamente, administrativas que digamos que no son que se van para la cárcel, simplemente son de otro tipo. Lo que preocuparía también es si ya eso llega a temas de sanciones disciplinarias, que lo haría la Procuraduría, que podría ser sanciones de destitución, inhabilidades, que cuando la Procuraduría hace eso normalmente son sanciones muy altas, inhabilitan a una persona por 15 o 20 años y los destituyen inmediatamente del cargo. Y lo penal, que eso sí nos lo puede explicar mejor el juez aquí presente, es ya los delitos que se encuentren ahí. En ese caso, al ser traslado de lo que se encuentre allí, si se llegan a encontrar, ¿cómo se procede? Mira, el auditor o la persona que llegue, o ni siquiera el auditor, hablemos mejor de el servidor público. Entiéndase, de servidor público, todas las personas que trabajamos en la parte pública, ¿cierto? A modo muy general. Por ejemplo, en penal, el artículo 20 del Código Penal señala quiénes se entenderán como servidores públicos para efectos del Código Penal. ¿Sí? Si algún servidor público llega a tener conocimiento de la ocurrencia de un delito, no necesariamente de un delito de corrupción. Un ejemplo hipotético. El rector, no, la psicóloga de un colegio o el psicólogo de un colegio se llega a enterar que un menor fue víctima de un delito atentatorio contra su libertad, integridad y formación sexual por parte de un empleado, un docente o como le quieran llamar del colegio. ¿Qué debe hacer en ese momento esa psicóloga? De manera inmediata debe correr traslado o ese rector de colegio a la Fiscalía General de la Nación. Lo mismo, si un servidor público, sea rama judicial, sea rama ejecutiva, se da cuenta de que una persona incurrió en un delito de peculado por apropiación, un delito de cohecho, un delito de concusión, diferentes delitos atentatorios contra la administración pública, ¿qué debe hacer? De manera inmediata correr traslado a la Fiscalía General de la Nación, porque si no lo hace, puede estar inmerso en un delito que se llama abuso de autoridad por omisión de denuncia. Ahora, ¿qué hace cuando corre traslado? La Fiscalía General, de manera inmediata, como es un delito investigable de oficio, es decir, ni siquiera requiere necesariamente la denuncia, debe iniciar la investigación. La investigación se inicia por indagación preliminar, pues indagación verificando que efectivamente haya ocurrido el delito y quién es responsable, y ya si lo logran determinar, si llegan a llegar a un conocimiento de inferencia, o sea, de que efectivamente hubo un delito y de quién lo cometió, lo citan, sea que le pidan captura o lo citan imputar. Nacho, si me permite, aquí voy a leer un poquito de la Contraloría, que es, digamos, que lo último que se supo, porque sabemos que hay investigación de la Fiscalía, que sería lo penal, y la Procuraduría también estaría en el mismo plan. Se llama proceso administrativo sancionador, que es lo que hace la Contraloría. Aquí sí tenemos que decir que, por eso yo le preguntaba al juez, aunque él no maneja el tema, ¿qué pasa ahí? Pasa prácticamente nada porque las sanciones son muy suaves. Son sanciones, y le voy a leer aquí. Inhabilitación de 1 a 5 años y suspensión temporal sin goce de remuneraciones no menor de 30 y hasta 360 días. Eso es lo de hallazgo fiscal. Lo que a uno le preocupa es si ese detrimento patrimonial se hizo con esa eventualidad de que quería beneficiar a alguien, pues esas platas se pierden y al final estas personas no pagarían nada, salvo si ya se conoce, si se traslada al tema penal, que ahí las sanciones son distintas. Sí, en materia penal la sanción, cuando una persona comete estos delitos, no necesariamente tiene que ser servidor público para cometer estos delitos. Hay una calidad, lo que pasa es que bueno, es algo más penal, pero hay una calidad que se llama interviniente, que significa que aquel particular que ayude en la comisión de la conducta punible contra ese bien jurídico de la administración pública, que no tiene la calidad del sujeto activo, o sea, no tiene la calidad de servidor público, pero coayudó, responde en calidad de interviniente. Y esas sanciones
sea para el particular o sea para el servidor público, no solo son de pena de prisión, sino que además hay sanciones de multa que es hasta el doble del valor de lo apropiado, el valor del detrimento patrimonial, ¿sí? Adicional a ello, hay inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. Oiga, todo lo que usted nos habla como muy bonito. Yo he entendido la mitad, la verdad, y creo que las personas que nos están viendo también la mitad, porque uno en el fondo llega y vuelve y se pregunta, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto con qué se come? O sea, Reficar, 2.500 millones de dólares. El túnel de la línea a perpetuidad. Aquí llegan, contratan cualquier obra, la contratan por 12 meses, se demoran 14, 18, 20, piden adiciones presupuestales. Y va a haber uno, ¿y qué pasó? Nada. Entonces diría uno, ¿qué va a pasar ahora con el Hidroituango? Nada. Porque este es el común. Entonces uno de Contraloría es muy chévere, pero debe ser un puesto muy rico. Los señores vienen, van, miran. Pero es que en la historia de aquí para atrás, pues hasta medio político. Odebrecht, pues el famoso caso y es político, y entonces como eso tiene que ver con Perú, Ecuador y con todo el mundo, pero en este sí hagámosle harta bulla. Pero nosotros donde sí nos han robado la plata de verdad, sí sirven estos entes, por Dios, se queda uno como pensando, sobre todo con estos atracos que nos han hecho a los colombianos, sí sirven, o esto es más de adorno. Pregunta difícil para usted y sé que de pronto no la puede responder. Sí, eso ya es una opinión muy personal. Nos meten líos, Nacho. Exacto, una opinión muy personal. Yo le digo personalmente que efectivamente lo que observo es que estos entes efectivamente hacen lo que tienen que hacer y lo que pueden hacer. Lo que pueden hacer, pero no más. Exacto, no opino más allá, o sea, no puedo comprometer pues, mi criterio indicando si sirven o no sirven. Solo sé que lo que conozco lo hacen bien. Yo le propongo al juez que hagamos un resumen, porque aquí veo que la gente también está embolatada. No entendí ni un carajo, me dice don Rafael Estrada. Sí, bueno, sí, es complicado, pero Sí, simplemente tomemos sí. el proyecto de Hidroituango Claro. y el juez nos va a ayudar a explicarnos bien. El proyecto de Hidroituango, entonces aparecen unas entidades Pero como... no coja el de Reficar, que ya está requete Bueno, el de investigado, Reficar. porque apenas van a empezar a El de investigar. Reficar, y entonces investigan hallazgos fiscales que puede ser el mismo detrimento patrimonial, pero si se encuentra solo eso, pues entraría la Contraloría a hacer las sanciones que acabamos de leer. Pero venga, yo le hago una acotación ahí y lo interrumpo. En Reficar había una junta directiva, tenían un presupuesto. Esa junta directiva empezó a ver que ese presupuesto se iba disparando. Pero esa junta directiva nunca ve qué pasa, no vamos a investigar. O sea, como que no se dieron cuenta que la plata se la estaban robando por todos los lados. Hasta ahí va la cosa, con plata del Estado. Sí, no se dieron cuenta. Y no se dieron Estaban cuenta. en otra parte. Entonces, ¿hay algún detrimento patrimonial? Sí. No, pues yo creo que juez ahí no habría ninguna discusión. Ahí se perdió mucha plata porque es que los costos son elevadísimos. Estábamos hablando de millones de dólares. Entonces, la Contraloría tendrá que mirar su parte y hacer responsables fiscalmente a los que tienen que ver. Pero ahí también encuentra, para hacer claridad, ya nos va a profundizar el juez, la Procuraduría que sanciona disciplinariamente a funcionarios públicos. Disciplinariamente son otro tipo de sanciones que hablamos hace un segundo, que son las destituciones e inhabilidades, que eso pasa muy frecuentemente. El procurador Ordóñez era muy feliz haciendo esto cada rato y los procuradores hacen eso. Pero ya la parte penal es cuando hablamos de todos esos delitos que nos habló el juez aquí. Ya lo penal es donde puede irse para la cárcel, donde se puede, no todos los casos por supuesto, pero digamos que hay una sanción penal que es multas, puede haber detención o puede haber todo lo que tiene que ver con lo penal. Digamos que esas son las tres líneas en las que se puede investigar lo de detrimento patrimonial, juez. Sí, a ver, para hacerme entender mejor en un caso hipotético, no en el caso que me están hablando, un caso hipotético, que una entidad de carácter público genere un detrimento patrimonial que sea tan ostensible que entre de manera inmediata a la Contraloría a auditar y logren observar que hubo retardos en la entrega de ciertas obras y debido a ello hubo un detrimento patrimonial, que aunado a esto hubo contratos sin el lleno de requisitos legales, sea que contrataron por contratar, que era por licitación pública, lo hicieron por contratación directa, A dedo, o al contrario, exacto.
Sumamos, allí la Contraloría lo que hace es inmediatamente, lo que debería hacer es iniciar una investigación fiscal y sancionar fiscalmente, como lo acabas de decir, Germán, ¿sí? Y debería correr traslado a la Fiscalía General de la Nación. Recordemos, y en eso quiero hacer claro con los televidentes y con ustedes, que los jueces no ejercemos la acción penal, nosotros somos neutrales. Es la Fiscalía. Exacto, es la Fiscalía General de la Nación quien investiga. Sí. Y ya les corresponde a ellos recolectar todos esos elementos Llevárselos a ustedes para que probatorios ustedes, que tengan, llevarlo a un juez y el juez le corresponde determinar si efectivamente estamos ante un delito o no. Y hay otras cosas. Bueno, creo que esto no es muy fácil de entender, pero no, cuando me preguntaban si cuando hay detrimento patrimonial necesariamente hay corrupción. ¿Por qué digo no necesariamente hay corrupción? Porque no todos los delitos que atentan contra la administración pública son dolosos. Hay delitos culposos. Es decir, que no es que hayan tenido conocimiento y voluntad de cometer el delito, sino que fue por un descuido, una negligencia, una falta de cuidado que se generó un detrimento. Allí puede haber un delito que se llama peculado culposo y no necesariamente, mira, que no necesariamente es con la intención. Usted ya me dio ahí el resumen. Ese ha sido de aquí para atrás todo lo que ha pasado. Todos fueron culposos. No nos dimos ni cuenta, sí pasó, pero nada. Por no entregamos el túnel de la línea. Yo no estaba ese día. Sí, yo ese día no estuve. Ay, hombre, bien complejo entender esto, pero qué bueno que estas entidades realmente sí hicieran esa gestión, pero con más premura, con más rapidez, celeridad. Por Dios, es que no podemos seguir en esta situación donde se están yendo dineros con culpa o sin culpa, pero deberían ponerle coto a esto. Sí, Nacho, mire, usted toca un tema bien importante ahí y ahí sí nos puede hablar el juez, sin casos, por supuesto, porque usted es juez y en cualquier momento le llega un caso de estos. Pero la queja de la gente es procesos eternos. Primero, maniobras dilatorias, que el señor fulano de tal, para no dar nombres, se enfermó, que no pudo ir ese día, que el abogado no estaba, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, exactamente, excusa siempre, y también aparecen los beneficios, que es lo que a la gente le aterra cuando una persona que se sabe que se robó no sé cuántos y termina con mansión por cárcel y no devuelve ni la mitad de lo que se robó y él sale rapidito de la cárcel. ¿Por qué pasa esto? No, mira, esa pregunta es bien compleja. Yo lo que te puedo contestar es lo siguiente, Germán. Sí, les puedo contestar lo siguiente. En los delitos atentatorios contra la administración pública, entiéndase corrupción, pues, llamémosle de manera coloquial corrupción. Esos delitos, según la ley 1709 del año 2014, nueva, y desde el mismo Estatuto Anticorrupción, que está desde el año 2011, a 1484, no admite ningún beneficio. O sea, ningún subrogado penal. ¿Cómo así que subrogado penal? Para palabras más claras, no se les puede dar prisión domiciliaria y no se les puede dar libertad condicional, por decirlo en palabras coloquiales. No se les puede dar. ¿Sí? Eso es desde el 2014. Sí, inclusive desde el 2011 podríamos decir que el Estatuto Anticorrupción venía tocando ese tema, exacto. Sí. Incluso desde el año 2011 podríamos decir. Por eso muchas veces cuando hay personas que indican que se les va a prohibir la prisión domiciliaria a los políticos corruptos, los que estamos hacemos parte de, bueno, algunas personas que entendemos un poquito del tema nos preguntamos por qué lo dicen, si es que ya la misma ley lo indica, no se le puede conceder ningún beneficio, a menos que sea una persona, ojo, pero recordemos que estas normas, ¿quién las hace? El Congreso. El legislador, exacto. Entonces, pues quiero hacer claro, el Congreso. No estoy diciendo que la hayan hecho mal, ni estoy en contra de la norma, para nada. Simplemente quiero hacer esa claridad. A menos de que las personas estén enfermas y que esa enfermedad haga incompatible su vida en un establecimiento de reclusión. O que sea una mujer en estado de embarazo durante el estado de gestación y unos meses después. O que sea una persona que supere los 65 años y que su condición física haga que sea difícil su estancia en una cárcel. Aunado a esto, mira, después de que se condena a una persona, el proceso pasa a un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad,
Ellos son los encargados de verificar que se esté dando cumplimiento a la condena. Y allí también se pueden dar otros beneficios. Y esos beneficios sí tienen derecho, pues... Todos. Casi todos, ¿sí? Como quien dice, esa preguntita, No la famosa necesariamente consulta se va a de llenar. Claudia López no tenía por qué existir porque ya está reglamentada. No necesariamente estoy diciendo, lo que pero estoy diciendo es que es ya que generalmente prisión siempre domiciliaria sí terminan- está reglamentado ya. Y generalmente siempre terminan, si no terminan en la casa, terminan en un batallón. En Es en que fin, es eso. se inventan 50.000 excusas. Por para eso, no sí, pero terminar en la entonces cárcel. pues queda ahí clarísimo, era cárcel, pero no la hacemos. Ay, por Dios. Bueno, pues juez, ¿a ustedes quién nos investiga? Un televidente me nosotros dice, quién nos bueno, ¿ustedes investiga? quién? Y entonces, ¿qué? ¿Y la justicia está incólume en este cuento de la corrupción y todo esto? ¿Los jueces? No, para nada. Si han visto, pues lastimosamente se han dado situaciones de corrupción que realmente, pues en comparación con la cantidad de funcionarios que somos, es poca, porque la mayoría de los funcionarios, y me toca defender la rama judicial, la cual respeto y quiero mucho, somos personas honestas. ¿Quién nos investiga? La Fiscalía General de la Nación nos investiga penalmente. ¿Quién nos sanciona? Dependiendo del cargo que tengamos. Los jueces penales, a los jueces penales municipales, jueces penales del circuito, o jueces municipales, jueces del circuito y jueces especializados, nos condena o nos absuelve el tribunal. Ellos son los jueces naturales de nosotros. A los magistrados de los tribunales, la Corte Suprema de Justicia. Disciplinariamente, a los jueces nos investiga el Consejo Seccional de la Judicatura y a los tribunales los investiga el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior Sí. de la Judicatura que se iba a acabar. Y al Sí, final señor. y no se acabó. Sí, Me da pesar que usted no puede hablar tanto. Me pica la Sí, no lengua puedo hablar. Por preguntarle de este personaje que está por allá en Miami y está que no lo traen. Andrés Que le Felipe. pica a uno, sí, 17 años de cárcel. Y vaya a ver si se robó un peso. Eso fue peculado. ¿O eso qué El fue? caso de Andrés Felipe Arias. ¿Eso qué fue? ¿Él está juzgado ya por qué? No conozco bien el caso. Ok. O lo conozco, pero No puede hablar. Prefiero no hablar del Muy bien, una breve pausa. Gracias por habernos acompañado. Duas, ya Muchas viene gracias. el Está en el momento del YouTube. desquite suyo, el de Yasmín, que la veo como brava conmigo. No, porque brava Porque no. Liliana hoy tiene enamorado a más de un televidente. Ya volvemos. Me retracto, porque doña María Victoria dice los mejores, Duber Cano. Y la puso usted segunda, Liliana Castaño. ¿Sí usted? Duber va ganando, entonces llegó el momento en que Llegó el Duber momento entra de en mis acción. noticias, Nacho. Duber, ¿lo agendo o usted quiere ir contándome? Pues, Nacho, usted si quiere- tiene el lote quemado, otro muerto en Bello ahorita, usted tiene un montón de cosas. Lo dejo que arme su agenda. Nacho, si quiere comencemos hablando del municipio de Bello, que es como el tema pues, que está ahora como más allí en la agenda pública, en el tema de orden público precisamente, porque el fin de semana pues estuvo allí en el municipio de Bello circulando muchos rumores sobre supuestas balaceras, sobre panfletos, sobre supuestos muertos. Incluso muchas personas llegaban a hablar el sábado que tan solo en 2 días se habían presentado 7 muertos. Esta mañana la administración municipal salió a hablar, a decir que muchos de estos audios y videos que venían circulando en redes sociales eran falsos, otros sí eran reales, pero que muchos eran falsos. Y emitieron este comunicado que ustedes están viendo allí en pantalla, donde hacen un poco la aclaración de lo sucedido. En las últimas horas, Nacho, se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad entre las principales autoridades allí en el municipio de Bello, porque, como lo indicaba usted hace un momento, hoy, cerca de las 2:30 de la tarde, se presentó un homicidio allí en el barrio Niquía. Nuevamente, pues allí se presenta la muerte violenta de un joven quien se movilizaba en una motocicleta y quienes, al parecer, unos hombres que también se movilizaron en una moto lo siguieron y lo ultimaron allí a disparos. Pues esta persona alcanzó a ser auxiliada por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Bello. Llegaron unos paramédicos, lo atendieron, tenía algunos signos vitales y pues como lo remitieron a la Clínica del Norte, donde pues desafortunadamente perdió la vida. Se presume, Nacho, que esta persona pues como que estaba vinculada a algún combo, pero también tenemos una entrevista con el comandante de la Policía Metropolitana, el general Eliezer Camacho, quien nos aclara qué fue lo que sucedió y las investigaciones que vienen adelantando sobre este hecho que se vivió allí en horas de la tarde. Escuchemos un poco.
es de que un ciudadano que se trasladaba en una motocicleta fue asesinado, inicialmente herido con arma de fuego por parte de desconocidos. Es trasladado con ayuda de la unidad de bomberos que se encuentra aquí cerca a la Clínica Norte, donde es atendido, pero desafortunadamente posteriormente fallece. Estamos realizando una investigación porque, de acuerdo a los registros que tenemos, esta persona podría tener antecedentes y pertenecer a un grupo criminal delincuencial de la zona, pero pues me falta por confirmar algunos datos por lo que acaba de suceder el hecho. Sí hay una confrontación que se ha venido presentando, tenemos al momento 6 personas fallecidas directamente con esa confrontación, 3 que se presentan inicialmente en el sector de Niquía hace aproximadamente 15 días, un día sábado donde muere Arias Guerrero, jefe delincuencial de una de estas organizaciones criminales, y 2 personas más, pero igualmente días después matan a alias Rivas, asesina a alias Rivas, que también es otra persona perteneciente a este grupo delincuencial, y 2 más que tenemos referenciados, incluyendo el de hoy. Pues bueno, Nacho, estas son como las declaraciones que allí las autoridades han entregado justamente sobre la muerte violenta de esta persona hoy, cerca de las 2:30 de la tarde. Se tomó la determinación. A partir del próximo miércoles a medianoche comienza a regir la medida de restricción de parrillero hombre y mujer allí en el municipio. Dice el alcalde que no hay un tiempo determinado todavía de cuánto puede durar la medida, que si en cuestión de 15 días o 20 días disminuyen estos hechos violentos, la medida se levanta. Se tiene, Nacho, la siguiente cifra. Hasta hoy van 16 personas asesinadas en lo que va corrido de este año allí en Bello, comparado con 8 que iban asesinadas el año anterior a la misma fecha. O sea, un incremento importante allí del 100% en las muertes violentas en el municipio de Bello. Sin duda, si hay zozobra, si hay alteraciones del orden público, la gente está con miedo, está con temor, pero dice el comandante de la Policía Metropolitana que llegará un refuerzo de uniformados a este municipio para tratar de controlar esta confrontación que se está dando entre combos por control territorial. Muy bien, doña Yasmín, tren en Río Negro. Sí, señor. El tren automático de Colombia, este será el primero de este tipo que vamos a tener en el país y lo va a tener el municipio de Río Negro después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia levantara la medida cautelar sobre las vigencias futuras para este proyecto, y de hecho el alcalde del municipio, Andrés Julián Rendón, manifiesta que este año sí se podrá hacer la licitación para comenzar la ejecución el próximo año del tren ligero. Bueno, don Pedro Piedrahita, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín, doctor en Derecho Internacional, bienvenido aquí a la mesa de trabajo. Hola, muchas gracias por la invitación. Germán, ¿qué fue las conclusiones o José Gil hoy en Bogotá? Lo de el Grupo de Lima. Bueno, mire, conclusiones, yo diría que se puede rescatar la negativa de Guaidó, del mismo presidente Duque y hasta del canciller Holmes Trujillo, de que no se está pensando en una intervención militar para Venezuela. Yo ayer la pedía y hoy ya se retractó. Hoy ya se retractó. Dice que no, que eso no es lo que ellos están pidiendo, que está buscando ese acompañamiento para seguir con lo que ellos han llamado cerco diplomático, pero el señor Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos, ellos sí no se andan por las ramas. Él sí dijo que les mandaba un saludo muy cordial de parte de Donald Trump, pero que saludos a todos, que abrazos y besos, exactamente, pero que el presidente de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, sí tiene todas las opciones sobre la mesa. Entonces, mire, paremos ahí. Paremos ahí. Nuestro invitado, don Pedro, ¿por qué ayer Guaidó lo dio como súplica? ¿Sería porque de pronto vio que fracasó la operación del fin de semana? Entonces ayer entró como a decir, no, vengan, ayúdenme a solucionar esto como sea. Mira, hay que decir dos cosas. Lo primero es que efectivamente lo del 23 de febrero fracasó, sobre todo porque el objetivo, lo que se pretendía, era que con el traslado de esta ayuda humanitaria, los militares del régimen de Maduro lo iban a abandonar, iba a quedar solo. Y esto iba a facilitar entonces un poco las cosas para Guaidó. Pero por otro lado, al ver ese fracaso, entonces empieza a hacer un llamado a una intervención militar ya. Sin embargo, hay que ser claros en esto. Miren, no estamos en la Guerra Fría. La gente piensa que estamos en un asunto de contención del comunismo y que Estados Unidos tiene la facilidad de intervenir y actuar en solitario en el mundo. No estamos en ese momento de la historia. Ya la Guerra Fría pasó. Y por eso hay que decir claramente dos cosas. Lo primero,
quienes están nostálgicos de la Guerra Fría, hay que recordar sobre todo una intervención fracasada de los Estados Unidos, como fue la intervención a Bayacochinos, que no tuvieron la capacidad de tumbar el régimen de los Castro. Y segundo, quienes ya superaron esta nostalgia de la Guerra Fría, hay que decir que echen una mirada a lo que sucede en Siria. Entonces, considero yo que una salida militar, una intervención militar, no tiene nada que ver con la realidad de la política internacional y de la geopolítica contemporánea. Estados Unidos no es una potencia que actúa en solitario. Y claro, el vicepresidente Mike Pence hace sus declaraciones, pero de fondo no está diciendo nada. Mientras Mike Pence se reúne en el Grupo de Lima, Donald Trump se reúne, está haciendo negociaciones con China, luego está haciendo negociaciones con Corea y están concentrados en otros asuntos de política exterior. Y tampoco podemos caer en esas bravuconadas que muchas veces la política exterior cae en ellas, sobre todo los políticos que empiezan a hacer ese tipo de declaraciones. O sea que en otras palabras, no hay nada. Los venezolanos la verdad no hay igual. nada. De hecho, estamos viendo en las noticias cómo quedaron parados muchos venezolanos sin saber qué hacer. Fueron convocados por muchos políticos, pero hoy la gran pregunta que se están haciendo, bueno, ¿y qué sigue? Y claro, miren, la discusión de que Nicolás Maduro sea un dictador, eso hace rato pasó. La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo van a tumbar? Ya el supuesto cerco diplomático y la ayuda humanitaria no funcionó, y eso hay que decirlo claramente. Y además tiene a favor Nicolás Maduro el tiempo y por supuesto tiene en contra el tiempo Juan Guaidó. Y recordemos una cosa, que el 23 de enero se autoproclama Juan Guaidó, se le cumple el tiempo, el plazo de 30 días el 23 de febrero para llamar a elecciones y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenía 30 días, según la Constitución Bolivariana de Venezuela, para llamar a elecciones. Bueno. Están esperando que Donald Trump intervenga. Donald Trump está concentrado en otros asuntos y quiero insistir en eso. Estados Unidos no es el gran imperio y el hegemón que actúa en solitario. Pierde credibilidad de pronto Guaidó porque él dijo el 23 entra la ayuda humanitaria y no entró. Pierde ahí credibilidad de pronto con las personas que vienen viéndolo a él como de pronto la salvación de Venezuela. Miren, más que credibilidad, el asunto aquí es de legitimidad. Y lo que sucedió el 23 de febrero hay que mirarlo con detenimiento. Es que el 23 de febrero el éxito de Maduro fue convocar la gente a las calles y la convocatoria de la oposición liderada por Juan Guaidó no salió tan bien como esperaban. Entonces ahí empieza uno a cuestionarse, bueno, entonces ¿cuál es la legitimidad que tiene Guaidó? Ellos dicen que tienen un apoyo del 80% de las fuerzas militares, pero eso se tenía que haber visto el 23 de febrero y no ocurrió. Entonces, 167. Y eso no es nada, eso es el 0,01 de las fuerzas militares. Y además, como lo dice el mismo Diosdado Cabello, el problema de Venezuela no son las fuerzas militares, sino el paramilitarismo. Recuerden hace un mes que lo que anuncia Nicolás Maduro es que iba a entregar misiles tierra-aire a las milicias bolivarianas, que es el modelo calcado de la Revolución Islámica de Irán. ¿Quiénes van a proteger la revolución de Maduro? Pues las milicias que tienen armamento y no los controla nadie prácticamente. Pero presidente sin fuerzas militares es un presidente de papel, y eso es Juan Guaidó, un presidente de papel. Mire, lo que hay que valorar de Juan Guaidó es la salida novedosa al conflicto de Venezuela. Sin embargo, este primer intento para darse una transición final, pues no le funcionó. Y lo que deben de estar pensando ahorita es qué van a hacer. Es que la pregunta sigue siendo qué van a hacer para derrocar a Maduro. Y considero yo que la salida militar no tiene ningún sentido. Miren, el fin de semana Estados Unidos hizo un par de tweets, pero Estados Unidos estuvo en silencio, Rusia estuvo callado, China estuvo callado, de manera que esto terminó siendo como un espectáculo muy tropical. Otro callado que nos tiene muy intrigados, Brasil, con un presidente de derecha completamente, tuvo serios problemas en su frontera este fin de semana. ¿Por qué está Bolsonaro tan callado? Mire, eso es fundamental para entender esta situación, es que Brasil es la potencia suramericana. Y Brasil no puede permitir que Estados Unidos entre así como así a su territorio. A Brasil no le interesa, sería entregarle, ceder poder, a pesar de las declaraciones que hace el vicepresidente hoy en el Grupo de Lima.
Si Brasil permite que entre Estados Unidos, es entregarle poder a Estados Unidos. Y por eso es tan importante que al día de hoy, si hay estabilidad en una frontera con Venezuela, es la frontera de Brasil con Venezuela. Ya el ejército brasilero controló la frontera y no está sucediendo lo que tenemos en las fronteras colombianas, que la policía, el ejército no está haciendo nada frente a los guarimberos. Yo tengo una inquietud frente a... ¿Qué? ¿Acuartelamiento de primer grado? Es alistamiento, se llama. Alistamiento de... Pues eso lo hicieron en las fuerzas militares en Colombia, pendientes de lo que pueda pasar en las fronteras, pero a mí me parece que no va a pasar nada. Algún sobrevuelo de un helicóptero durante las protestas ahí en los puentes de Santander y Simón Bolívar, pero no va a haber nada, y yo me imagino que Maduro se va a cuidar de no provocar a nadie para no, digamos, que dar papaya y que se le metan allá. Pero mi pregunta va en este sentido, es... Colombia, ¿qué papel juega en todo esto? Porque hemos visto al presidente Duque liderando todo el tiempo, se va hasta la frontera con Guaidó, habló en el Grupo de Lima y casi que es la figura visible más que el mismo gobierno de Estados Unidos en este tema. ¿Qué papel juega Colombia y qué puede pasar para nuestro país, bueno o malo, de estar liderando esto? Mire, el asunto es de protagonismo político y sobre todo es una perspectiva muy ideológica la que está tomando el gobierno de Iván Duque. Hay que recordar que en el programa de gobierno de Iván Duque hay unas propuestas, y de hecho ya se presentaron en el Congreso, que tienen que ver con la política de seguridad, y es lo que tiene que ver con la política de seguridad cooperativa, que es el enfoque de seguridad en términos internacionales que adoptó el gobierno de Iván Duque. Y precisamente la seguridad cooperativa nos indica, es un concepto que se formuló en la década de los 90, nos indica que la seguridad del Estado depende de las alianzas regionales que se logren, pues para mantener entonces libre de amenazas el territorio. Entonces, cuando uno entiende esa concepción de seguridad cooperativa, puede entender por qué Iván Duque está entonces generando una coalición para enfrentar la amenaza que supone Venezuela. Pero considero yo que es una salida muy tardía. Son 20 años del chavismo y la respuesta del Estado colombiano frente a la amenaza que representa el socialismo del siglo XXI apenas está evidenciando. Y yo quisiera agregar una cosa, y es que miren, en la polemología, que es el estudio científico de la guerra, existe algo que se llama la pseudoevidencia de la guerra. Y la pseudoevidencia de la guerra es que todos creemos saber qué es una guerra, pero porque asociamos la guerra con películas o incluso con videojuegos. Y la guerra no es eso. Cuando hablamos de guerra entre estados en términos de relaciones internacionales, nos tenemos que preguntar es por la capacidad de los estados. La capacidad es asuntos reales. Entonces, a los que están diciendo que Colombia tiene la capacidad de hacerle la guerra a Venezuela, habría que preguntarles y es cuál es la capacidad de movilizar, por ejemplo, 100.000 tropas a la frontera. ¿Cierto? ¿Cuál es la capacidad para enfrentarse en una guerra aérea con Venezuela? Son preguntas entonces que tienen que ver con la capacidad y no simplemente hablar con el estómago y decir, sí, intervención militar con Venezuela ya. Pero en el escenario donde intervención militar no es la salida y mayores sanciones económicas y diplomáticas tampoco, ¿cuál es la salida para Venezuela? No lo sabemos, mire, desde la geopolítica que es un asunto más predictivo, diríamos que se está esperando que se jueguen los grandes actores que están interviniendo acá. Y los grandes actores son Rusia, China y Estados Unidos. Y hasta el momento no han dicho nada. Por eso digo que esto es un espectáculo tropical. Los gobernantes haciendo declaraciones en el Grupo de Lima, pero de fondo, bueno, ¿qué va a tumbar a Maduro? A los militares los tiene de su lado. Y sobre todo cuando uno observa por qué el apoyo militar de Maduro, esto tiene que ver sobre todo con el adoctrinamiento, con la instrucción y el entrenamiento que se le ha dado a las fuerzas militares de Venezuela, que tienen un fuerte corte estalinista y esa fidelidad a la personalidad, incluso no la persona de Nicolás Maduro, sino la misma figura de Hugo Chávez, que sigue siendo muy respetada en las fuerzas militares. Maduro rompió relaciones con Colombia. ¿Quién rompe relaciones con Colombia? ¿Guaidó o Maduro? Habrá que traer al embajador a todo el mundo. Colombia debería entonces ponerse seriamente y cerrar la frontera, porque lo que vamos a tener es gente que va a seguir saliendo por toneladas de Venezuela. Habrá que frenar esto y Colombia plantarse ya de una manera más radical en este sentido. Mire, la capacidad de toma de decisiones dentro de Venezuela la sigue teniendo Nicolás Maduro. Así el Estado colombiano reconozca a Juan Guaidó como presidente. Pero en términos reales, ¿quién toma las decisiones? Nicolás Maduro.
Entonces, si esa es la posición de Nicolás Maduro, por eso aparecen los estados de alerta y entonces llaman a un acuartelamiento general a las fuerzas militares. Y por supuesto, entonces habrá que llegar a controlar un poco más las fronteras, porque lo que deben de estar haciendo ahorita en el Comando General de las Fuerzas Militares y en el Ministerio de Defensa es planteando unas hipótesis reales de conflicto o incluso hipótesis reales de guerra. Pero ojo, cuando estoy hablando de hipótesis de conflicto de guerra, no estoy queriendo decir que el Estado colombiano vaya a hacer la guerra, sino que si se da, tiene que empezar en su defensa. Pero eso es algo normal, que cualquier Estado lo debe estar pensando frente a una amenaza a su seguridad. Bueno, en el caso en el que, digamos que explotaron el término de ayuda humanitaria, ¿cierto? Y le pusieron a los ojos del mundo, digamos que esa amenaza latente que tienen los venezolanos con tener a alguien que no les permite tener ni acceso a medicinas ni alimentación, ¿esto no se consideraría como un valor suficiente para que intervengan los otros países directamente a Venezuela? Pero vuelve y juega, ¿qué tipo de intervención? Cuando vemos las declaraciones del Grupo de Lima, vemos que hacen un llamado a la Corte Penal Internacional, hacen un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para que el institucionalismo internacional tome decisiones al respecto. Cuando el Estado colombiano sale a decir que es respetuoso del derecho internacional, que el Estado colombiano sigue su línea diplomática, pues hay que recordar que en esa línea diplomática y de derecho internacional existen las instituciones internacionales. Y lo que estamos viendo hoy es que frente al fallido 23 de febrero, hacen un llamado a otras instituciones internacionales con mayor peso para buscar una salida a lo de Venezuela. Yo considero que si vamos a plantear una salida un poco más real, debe ser precisamente a través de las instituciones internacionales, aunque el institucionalismo internacional a veces quede superado por el papel que ejercen ciertas potencias. Frente a ese tema que usted acaba de mencionar, la fiscal Bensuda se supone que tiene ya un expediente, que están en unas investigaciones de unas denuncias que le han hecho a Nicolás Maduro. ¿Eso podría prosperar? ¿La Corte Penal Internacional con la fiscal Fatou Bensuda podría avanzar en esto? Sí podremos ver una sanción porque mandan por él si le comprueban los delitos. Ahí sí se podría. Me gusta mucho esa pregunta porque yo lo pongo en estos términos. Mire, puede existir la sanción. La pregunta es quién va a capturar a Maduro. ¿Quién va por él? ¿Quién va por él? Entonces sí, puede existir. Y esa es la crítica que se le hace a veces a las instituciones internacionales, sobre todo la Corte Penal Internacional. Y para colocar casos precisos, pues hay que mirar un poco a África y cómo los dictadores en África a veces no han tenido la capacidad de ir por ellos. Pedro Piedrahíta es profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín y doctor en Derecho Internacional. Entonces, usted lo que nos está diciendo aquí, por lo que le entiendo, entraremos en un panorama calmado estos próximos días. Ya no entró la ayuda, Maduro se la jugó, no sé, de una manera muy inteligente y a Maduro tenemos para rato. No calmado, yo no considero que el escenario sea calmado, pero sí considero que se ralentizó este momento, esta oportunidad de transición en Venezuela. Y recordar lo que decía hace un momento, el tiempo juega a favor de Maduro y juega en contra de Juan Guaidó. Y no va a ser calmado, por supuesto, porque el gran riesgo hoy en Venezuela tiene que ver con el paramilitarismo. Venezuela es un estado paramilitar, eso hay que decirlo. Diosdado Cabello dice que tiene 2 millones de milicianos armados. Entonces, el riesgo es que explote una guerra interna en Venezuela y, por supuesto, esto puede tener unos efectos en Colombia. O sea, un estado paramilitar, pero donde se dice hay presencia de las guerrillas colombianas. O sea, tiene como todas esas facetas. Cuando hablo de estado paramilitar, me refiero... Paramilitar interno. Sí, pero me refiero a que el mismo Estado patrocinó y organizó este montón de milicias y son un organismo paralelo al Estado armado. Por supuesto, hay guerrillas, crimen organizado, narcotráfico, Venezuela hay de todo. Y yo considero que ese es uno de los principales riesgos. De hecho, las últimas noticias que han salido hoy es que los mismos colectivos chavistas están haciendo presencia en la frontera y haciendo ataques contra territorio colombiano. Definitivamente panorama bien complicado, entrará en un ralentizado, quiere decir se frenó el impulso que traía, Guaidó regresará a Venezuela y no sabremos sobre su futuro qué le deparará. ¿Será que pasaron los... dijo que sí, ya dijo que sí regresaba. Pasaron los 30 días para llamar a elecciones, no llamó a elecciones. No pudo llamar a elecciones, Nacho, porque el Consejo Electoral no tiene ejército, no tiene nada. No tiene nada que hacer. Como quien dice, no pasó nada. Venezuela quedó en el panorama internacional, Duque se la jugó
también me imagino yo que le tendrá que ralentizar y frenar todo ese ímpetu con el que traía y esperar a ver qué pasa. Y además que mire, las condiciones internas e internacionales no jugaron a favor de lo que sucedió en Venezuela. Internamente, lo que pasó en Chocó, las inundaciones, fueron un mal rato para el presidente Duque. Y a nivel internacional, como lo decía ahorita, Donald Trump está concentrado en China y en Corea del Norte, y por su parte, Vladimir Putin está concentrado en la crisis social interna que tiene Rusia. ¿Debería Duque cerrar las fronteras con Venezuela? Por asuntos de seguridad, eso debe ser una decisión que deben estar tomando las fuerzas militares. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Breve pausa y volvemos. Inicio de semana en la primera mesa de opinión de Antioquia. Un placer estar con todos ustedes porque en Antioquia tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Y voy a iniciar rápidamente porque hoy tenemos varios temas, muchas noticias y habrá que darle celeridad al programa hoy. Don Germán Mendoza, el aguacero de ayer fue, pero tremendo. Lo habíamos dicho, o lo había dicho yo la semana pasada que se iban a presentar este tipo de aguaceros. Pero es que el que cayó ayer fue como que marca mayor. Y había caído otro el sábado, Nacho. El sábado, lo digo porque a mí me tocó, me pegó una mojada allá en Envigado. El aguacero fue muy fuerte, pues, pero no tan fuerte como el de ayer. Vientos huracanados que llaman. Ahí estamos observando algunas imágenes grabadas desde uno de los edificios ahí en Envigado. Mire, el viento es fuerte. Inundaciones por ahí donde se ubican los vehículos de transporte público en las estaciones del metro. La gente se asusta con esto, Nacho, y adivine dónde se volvió a meter el agua. Yo le diría a los señores de Viva, Viva en Envigado, es en Envigado. En Envigado. Sí. Pues van a tener que reclamar todas las pólizas, señores, porque el que les construyó definitivamente deja mucho que desear. O sea, cada aguacero es entrada de aguas por todos los lados. ¿Usted estaba en cine y qué le pasó? A mí me pasó, yo soy damnificado. Estaba testigo directo. Damnificado por el invierno dentro del cine en Viva Envigado. Muy bonitas las salas, hay que decirlo, ya he ido varias veces. Muy buenas las salas, sí. Pero de un momento a otro, viendo una película, comenzó a caer agua dentro del teatro. ¿Goteras dentro del teatro? Goteras dentro del teatro. Mi hija estaba al lado de donde estaba cayendo el agua. En el puesto de ella comenzó a caer la gotera. Nos cambiaron de fila porque había caído la gotera y en la fila donde estábamos, hacia la derecha, había otra gotera que le estaba Pero cayendo. le dieron boletica pues por la mojadita, ¿no? No. Yo hubiera reclamado para de nada. 2 o 3 entradas. Pero dos o tres interrupciones de la película. No. Oiga, porque se fue la luz. No, yo pido boletica. Bueno, hay que reclamar garantía. Se fue la luz y nos tocaba volver a acordarnos por dónde iba la película. Muy buenos, pero no vuelva por allá, mejor dicho. En invierno no. ¿Ah? En invierno no. No, hay que hacer lo que hizo Liliana. ¿Qué hizo Liliana? Que no me acuerdo. Vio la camita, dijo una cobijita bien rico, aquí ¿cómo es que dicen? Me arruncho y ya, me pongo a ver televisioncita tranquila.
Y Un aguacero de esos Nacho, con- yo no sé con- si Liliana lo hizo, pero yo sí lo hice. Yo no me di cuenta que hubo aguacero ni nada. Pero es que Sí, llovió estuve hacia el dormido. sur. Bueno. Se veía Sí, bastante al sur. fuerte. Al sur el llovió aguacero porque en el sur. hacia acá no llovió nada. Bueno, enseguida entramos con Bello. En Bello mucho de qué hablar. Esperamos mañana tener al secretario de Gobierno aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia para que tratemos de tener claridad con todo lo que está ocurriendo allá. Se está saliendo de las manos el problema de orden público. Esto venía incrementando y ya está llegando a unos puntos bastante complejos. Por ahora, quiero irme para la gobernación, porque hoy el gobernador estuvo realizando su gestión y pasaron varias cosas bien interesantes. Empecemos primero sobre la gestión. ¿Qué reportó el gobernador? Bueno, Nacho, sobre la gestión que viene realizando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ¿sabe qué resaltaba él? Que han mejorado bastante las finanzas del departamento de Antioquia desde el ingreso. Él hace un balance desde el 2015 hasta la fecha y él menciona exactamente cómo le ha ido en cuanto al tema económico. Ahorita le va a hablar Nacho de otros temas también que llaman bastante la atención, porque él habla de obras que usted también me preguntaba sobre qué va a hacer esta gobernación, si al final si va a dejar alcanzar de terminar algunas de esas obras. Pues le cuento que hay por ahí una obra en Palmas que seguramente le va a llamar la atención con inversión privada que le voy a contar en un momento. Y comencemos hablando, Nacho, de la FLA, porque el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que mucho se ha criticado, mucho se ha hablado y se le ha hecho muy mala fama a la FLA, pero él dice que es más la mala fama que realmente los resultados, porque él dice que en el año 2015 la FLA vendió 728.480 millones de pesos. Y en el año 2018 la FLA vendió más de 1.3 billones de pesos, es decir, que se recuperó la FLA casi que duplicó. Vea, también habla acerca del impuesto vehicular en el año No, pare, 2015, pare, no se me cuénteme. acelere tanto. La FLA está siendo cuestionada y por eso vamos a tratar de traer a su gerente aquí no al ha sido programa. tan difícil, Nacho. No, pero ya lo voy a llamar a ver cómo podemos hacer para que el doctor Iván Correa venga al programa y nos cuente, porque con todo esto del patrocinio de los toros hemos visto varias publicaciones del periódico El Colombiano donde han hecho unas acusaciones bastante importantes. Entonces habrá que escuchar esa otra contraparte de esta noticia. Entonces la cosa está ahí en que parece que hay unos patrocinios, sobre todo en la fe está brava, como se escribió hoy. Habrá que hacer el análisis de dónde está todo eso. Pero el gobernador dice hoy, los resultados han sido muy buenos. Sí, Nacho, y no solo Muy los bien. de la FLA, sino que él también hace un balance en el tema del recaudo del impuesto vehicular. Él dice que se pasó de 145.000 millones de pesos a 238.000 millones de pesos. Entonces él dice que en este momento la situación financiera de la gobernación de Antioquia ha mejorado en casi todos sus aspectos, también en todo lo que tiene que ver con los chances, la lotería de Medellín. Entonces esa es una de las noticias más relevantes que entregaba hoy. Ahorita sí, cuéntame con qué le sigo. ¿Con qué me sigue? Con las crispetas, ¿no? Ah, no, Las todavía no, crispetas. todavía ¿No no. quiere las Todavía crispetas? no, porque como esto es una película, entonces la dejamos para el final. ¿Quién demandó al gobernador? Ah, bueno, Nacho, ¿quién demandó al gobernador? Resulta que el gobernador de Antioquia, finalizando este balance de gestión, manifestó que uno le voy a dar una de las noticias más relevantes, que él mencionaba que ya la Contraloría le solicitó a él que por favor le rindiera un informe de cuánto esperaba tener la administración departamental por el proyecto de la hidroeléctrica Ituango durante los años 2018, 2019 y 2020, porque recuerden que todo eso entra en un proceso, si hay detrimento patrimonial y demás, entonces eso lo va a investigar. No se van a hacer las investigaciones directamente desde Antioquia o desde la ciudad de Medellín, sino que las investigaciones van a estar lideradas desde Bogotá. Y él mencionaba con el tema de la demanda que fue demandado por injuria y calumnia por parte... ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Los videos, panfletos y audios de grupos delincuenciales anunciando una guerra entre combos en Bello son falsos, asegura el alcalde de esa localidad, César Suárez. El alcalde dice que estas publicaciones buscan generar zozobra y caos entre la población. Una delicada situación de orden público se vivió el pasado fin de semana en Bello por cuenta de enfrentamientos armados entre bandas delincuenciales que han generado un aumento en la cifra de homicidios.
El miedo se dispersó por redes sociales, pues ciudadanos del municipio publicaron videos de las balaceras y también de algunos audios que mantenían en alerta a la población. Bueno, lo que es real es que luego de unas acciones de inteligencia, de policía, donde han habido capturas de, al parecer, cabecillas de grupos delincuenciales del municipio de Bello y de muerte de uno de ellos, entonces hay una especie de ajuste entre, al parecer, la banda Los Pachelli y Niquía Camacol. Continuas balaceras viven los habitantes de ese municipio debido a enfrentamientos armados y ajustes de cuentas entre dos bandas criminales, luego de que se registrara la muerte de alias Guerrero, uno de los cabecillas. Es cierto que se están presentando este tipo de hechos delictivos, pero no en la magnitud que las redes sociales lo expresan, o sea, no ha habido toque de queda, no hay más muertos de los que se llevan en parte de ese conflicto. Sí, tenemos un aumento, hay unos 15 homicidios en lo transcurrido del año. Los últimos, podemos hablar que 6 fueron en los últimos 10 días, por decir que el mayor incremento está después de la muerte del que le decían alias Guerrero, y hay capturas, tenemos 212 capturas. Pero también el municipio ha hecho capturas, en el municipio han hecho capturas de jefes de bandas delincuenciales, aproximadamente 6 en los últimos meses. Las autoridades confirmaron que los homicidios están focalizados en enfrentamientos entre la banda Pachelli y Niquía Camacol, y eso es lo que ha generado el ambiente hostil en el sector. Ante la difícil situación de inseguridad en el municipio de Bello, las autoridades decidieron prohibir el parrillero hombre en motocicleta a partir de este lunes 25 de febrero. La restricción tendrá vigencia a las 24 horas del día. Luego de un consejo extraordinario de seguridad, la alcaldía de Bello implementó la prohibición del parrillero hombre y mujer para las principales vías del municipio. Esto debido a los problemas de orden público que se han presentado durante los últimos días. La medida se extenderá por 24 horas y se mantendrá por tiempo indefinido. Bueno, empieza el día miércoles. En el día de hoy, mañana estaremos dando la suficiente difusión. Es para el parrillero, sin distinción de hombre o mujer. Es todo el día, es 7 días de la semana, las 24 horas, pero hay unas vías exentas, básicamente las vías que son de comunicación intermunicipal y nacional, la autopista Medellín-Bogotá, la autopista norte y la variante. La restricción del parrillero hombre, según el alcalde de Bello, permitirá que los habitantes del municipio sientan mayor tranquilidad, pues en los enfrentamientos de los grupos delincuenciales es el parrillero quien casi siempre actúa. Un juez envió a la cárcel a los 2 sicarios quienes asesinaron a una persona en el municipio de Bello la semana pasada y que fueron capturados por la policía. La fiscalía les imputó los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y receptación. A la cárcel fueron enviados Guillermo Alejandro García y Duván Esteban Mejía como presuntos responsables de haber asesinado a un hombre el pasado 21 de febrero en el barrio Niquía del municipio de Bello. De acuerdo a las primeras versiones entregadas por las autoridades, los 2 procesados fueron capturados en flagrancia por la policía cuando trataban de huir en una motocicleta luego de disparar contra la vida de Juan Carlos Rivas Vallejo, un hombre de 40 años de edad, quien recibió 15 impactos de bala que le cegaron la vida. El juez de control de garantías respectivo impuso medida de aseguramiento carcelaria en contra de estas 2 personas. Se les imputaron cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y además de eso receptación porque la moto en la que se desplazaban para hacer el atentado era una moto robada. García Arboleda y Mejía Ateortúa no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía. Según las autoridades, estos hombres harían parte de una de las estructuras delincuenciales que hoy vienen disputando el territorio del municipio de Bello. Se está hablando en este momento pues de una disputa entre la organización de Pachelli y la organización de los Mesa, sin embargo es información no confirmada aún y estamos adelantando las investigaciones respectivas junto con la Dirección contra el Crimen Organizado. Según fuentes extraoficiales, la víctima de estos 2 hombres había sido amenazada de muerte días antes. Ante la negativa de abandonar el territorio, habría sido asesinado. Un conductor de Cabify denunció agresiones por parte de taxistas quienes le arrojaron a él y a su vehículo heces fecales. Estos hechos ocurrieron en el barrio Laureles de Medellín.
Los hechos se registraron el pasado viernes 22 de febrero a las 11:30 de la noche en la carrera 77 con 46 del barrio Laureles de Medellín, mientras un conductor de Cabify se disponía a recoger a un supuesto usuario que le exigió tener el vehículo sin aire, previendo que llegaría con las ventanas abiertas. Cuando entré al sitio para recoger era un callejón sin salida, pues era un callejón con salida solo peatonal. Al momento de acercarme a las personas que estaban afuera en la dirección que solicitaron, decía, el servicio de tal persona, sí, este es. Y en ese momento me arrojaron un baldado de materia fecal y pues, salieron a correr. Según la víctima, los agresores huyeron inmediatamente del lugar en un taxi. Mi reacción fue tomar reversa, salir lo más rápido del callejón que pude y pude ver un taxi que pasaba rapidísimo, pero no podía hacer nada, pues no veía nada, y ya de ahí salí a coger pues como San Juan para buscar ayuda. Me encontré una patrulla. Líderes taxistas aseguran que la situación se viene presentando por la negligencia del Estado ante sus exigencias, sin embargo no respaldan dichos comportamientos. Algunos taxistas, en vista del ataque que tienen por parte de Uber y Cabify, se están defendiendo. Los propietarios por defender su derecho al cupo, y los taxistas por su derecho laboral. Las asociaciones de taxistas y Asentaxi, que acumula 8 empresas en Medellín y el área metropolitana, no aceptamos la violencia. Esto lo debe regular, son las autoridades, tanto de tránsito como las autoridades de policía. A este hecho se suma otro ocurrido en similares circunstancias el pasado jueves 22 de febrero en el barrio La América, pero esta vez al conductor que pertenecía a la aplicación de InDriver le arrojaron estiércol de caballo. Entre tanto, otras personas denuncian que están siendo atacadas con balines. Le preguntamos a la gente en la calle qué prefiere a la hora de buscar un servicio para el transporte, si las aplicaciones o los taxis. La mayoría respondió que prefiere utilizar aplicaciones. Yo prefiero andar en servicios de aplicaciones móviles. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo y a la vez más barato. En taxi. ¿Y por qué? Porque pienso que pagan impuestos, no son tipo pirata, por eso prefiero el taxi. Pues a ver, la aplicación móvil es inmediata y yo creo que están desplazando los servicios de taxi porque en términos de costo y en términos de servicio los están superando. Hombre, realmente sí pienso que depende de la situación. Uno muchas veces está en la calle de urgencia y uno toma un taxi. Y la aplicación de pronto es como más seguro en ese sentido, pues como seguridad. Porque Uber es más rápido, es más económico, los carros son muy bien, todo. Y los taxis son un poquito más costosos. Disturbios en el barrio La Aurora de Medellín. Personas que habían quemado un lote para invadirlo se enfrentaron con el SMAT de la policía, que llegó al lugar para tratar de impedir la invasión del lote. Se presentó el viernes pasado un intento como de ocupación del predio. Inmediatamente de la mano de la policía, la Secretaría de Gestión y Control Territorial se logró nuevamente recuperarlo para evitar que se produjera allí alguna suerte de invasión, alguna suerte de construcción irregular e ilegal. El día domingo en horas de la tarde se presentó nuevamente una intención por parte de algunas personas de invadir este predio. Esta madrugada, a la mano de la Policía Nacional, el ICBF, la Secretaría de Control Territorial, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, pues procedió precisamente a impedir que se materializara cualquier tipo de emplazamiento irregular de ranchos y demás elementos que configurarían una suerte de ocupación, por supuesto, de este espacio. Al parecer se trataría de un intento de loteo ilegal por parte pues, de algunos individuos que están siendo en este momento identificados para que por supuesto las autoridades adelanten trámites respectivos. El ejército ubicó media tonelada de cocaína que se encontraba enterrada en canecas plásticas en zona rural del municipio de Turbo, en Antioquia. El hallazgo se produjo gracias a la información entregada por la Red de Apoyo Ciudadano. Personal de la 4ª Brigada del Ejército informó que en las últimas horas fueron hallados en el municipio de Turbo 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pertenecerían al Clan del Golfo. De acuerdo a las primeras declaraciones, la droga fue hallada bajo tierra entre cultivos de plátano y banano.
Esta droga pertenece al Clan del Golfo. Más de 43.000 millones de pesos ha sido el impacto que se le hace al Clan del Golfo. Agradecemos la participación de la población civil por haber incautado estas 585 panelas que pasaron a ser 587 kilos de cocaína. Con el objetivo de desorientar a los caninos antinarcóticos, este grupo delincuencial estaba impregnando la droga con diferentes sustancias que dificultaban su detección. Los bandidos del Clan del Golfo, una vez ven las capacidades que desarrollan las fuerzas militares y de policía, pues han optado por untarle sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Como puede ser materia fecal, como puede ser olores diferentes de frutas. Hacen una mezcla que genera un olor a fruta para que nuestros caninos que encuentran esta droga no la puedan encontrar. Se presume que este alcaloide pretendía ser sacado hacia Centroamérica y que permanecía allí debido al asedio de la fuerza pública. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y EPM denunciaron por injuria y calumnia al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por informaciones entregadas a los medios sobre el proyecto Hidroituango. El gobernador de Antioquia manifestó que la Contraloría General de la Nación ya está solicitando los datos de cuánto esperaba recibir la administración departamental por el concepto de Hidroituango. Ya de hecho el Contralor General de la República acaba de preguntarme por escrito que cuánto pensaba el departamento recibir en el 2018, en el 2019, en el 2020, porque eso él tiene que seguirle vigilancia a esto. O sea que esto es un tema complejo, creo que tenemos que tomarlo con toda serenidad. Además, Luis Pérez aseguró que ha sido declarado persona no grata por decir la verdad. El hecho de que se diga que hay errores no puede ser una pelea entre un alcalde y un gobernador. No pueden declarar persona no grata al gobernador porque quiere decir la verdad. Yo en este momento, empresas públicas de Medellín y la alcaldía me demandaron por injuria y calumnia, porque trato de decirle la verdad a la gente. Y yo fui a la fiscalía y lo que dice que yo me ratifiqué, yo estoy buscando la verdad. Yo soy de los que digo que me odien por decir la verdad, pero no pueden odiar la verdad. La Contraloría en Bogotá será la encargada de realizar las investigaciones de Hidroituango. El 30 de marzo se entregará el túnel de Oriente, son 8,2 kilómetros que permitirán la conexión entre Medellín y el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en 18 minutos. El túnel de Oriente será entregado el 30 de marzo del presente año y en abril estará funcionando. El túnel de Oriente es un caso de éxito de la ingeniería antioqueña, obviamente. La obra está programada para terminar en el mes de marzo y en el mes de abril, obviamente, se tienen que hacer unas pruebas con los equipos electromecánicos. Entonces, ese proceso va a servir para que seguramente en los primeros 15, 20 días del mes de abril se realicen esas pruebas y entre en operación una obra tan importante para no solamente el Valle de la Aburrá, sino el Valle de San Nicolás y obviamente para el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Además de esos túneles que suman cerca de 17 kilómetros en el túnel de Oriente, hay unos viaductos muy importantes como el viaducto Baltimore, que está ubicado aquí a la altura de Las Palmas. El valor del peaje que tendrá quienes deseen pasar por el túnel aún no se conoce. Obviamente que es un proyecto que es una concesión y la concesión como tal se financia, se desarrolla pues obviamente no solamente con los aportes que el Estado le da, en este caso el Departamento de Antioquia que ha hecho aportes importantes, sino a través de la instalación de un peaje. Existe un peaje a la altura de la variante de Palmas, es un peaje que en este momento hace parte de la concesión, pero cuando el túnel entre en operación va a tener un peaje que el valor en este momento se está determinando con el concesionario. La ciudad de Medellín quedará a 18 minutos del aeropuerto José María Córdoba.
En un mes se adjudicará el tramo entre el Alto de Las Palmas y el Tablazo. Son 13,5 kilómetros que costarán 1 billón de pesos. Una doble calzada en Palmas, completamente nueva, será una realidad en los próximos meses, de 13.5 kilómetros. Es una obra que tiene 13.5 kilómetros aproximadamente, en doble calzada, con una velocidad de 80 kilómetros por hora y que va a estar ubicado entre Sancho Paisa y el sector de El Tablazo, a la altura del aeropuerto José María Córdoba. La licitación tardará un mes y será con recursos de un privado sin participación del gobierno departamental. Los procesos de iniciativa privada sin recursos públicos son muy demorados. Nosotros ya llevamos casi 3 años en la aprobación de este proyecto. Ya después del concepto que se ha dado, pues obviamente requerimos hacer una invitación pública para que se presenten seguramente otros oferentes. Es un proceso que se demora unos 40-45 días y posteriormente se adjudica el contrato. O sea que estamos, yo creo que a unos 2 meses y medio de que se adjudique el próximo contrato para que ellos puedan empezar a hacer esta obra, que es una vía totalmente nueva. Más o menos en 2 años después de adjudicada la obra será entregada. Se firma convenio entre la Universidad San Buenaventura y SENAPRO para intervenir estructuralmente barrios construidos para víctimas del conflicto armado. El convenio firmado entre la Universidad San Buenaventura y la Central Nacional Provivienda se realizó por 10 años. Con esta unión se busca la articulación de propuestas que permitan la reconstrucción de algunos territorios golpeados por la violencia en Colombia. Creemos que la universidad puede ser una gran fortaleza para ayudar a reconstruir la memoria histórica de Provivienda, no solamente en Antioquia y el Urabá, sino en todo el país, porque es una historia monumental. También todo el soporte técnico para ayudarnos a mejorar las condiciones de los barrios que se hicieron anteriormente en Provivienda, que en Medellín es el caso del barrio Julio Rincón, el barrio La Iguaná, el barrio Villatina. La academia desde su aporte brindará una atención integral con profesionales en el desarrollo de vivienda popular. Además, atenderán procesos jurídicamente. Nuestro apoyo es desde la academia y sobre todo el conocimiento y la disciplina de la investigación también. Eso ayuda mucho a contribuir y sobre todo que sea un proceso riguroso, un proceso de investigación, un proceso de estudio y de aporte a la ciudad a través de los principios franciscanos, que es la paz, la reconciliación. Yo creo que recuperar el lugar, recuperar las personas, es parte también de nuestra experiencia franciscana. El conocimiento al servicio de las personas más necesitadas y sobre todo de víctimas de la violencia en los últimos 30 años en el país. La Central Nacional Provivienda se fundó desde 1961 y en todo su proceso social ha logrado la construcción de más de 500 barrios en Colombia. En 2017 fue declarada como sujeto de reparación colectiva, ya que a la fecha 2.000 de sus asociados fueron asesinados y reconocidos como víctimas del conflicto armado. El 17 de marzo se creará oficialmente la empresa Cannabis Salud SAS. Será una sociedad entre la Administración Departamental y la Universidad de Antioquia. Antioquia tendrá una empresa relacionada con el cannabis medicinal. Será una alianza entre el departamento y la Universidad de Antioquia. Entre los objetivos está la creación y comercialización de productos, investigación permanente de los componentes medicinales. Aquí quiero hacer una especie de anuncio que hace más de 1 año y medio queremos hacer aquí está el rector de la Universidad de Antioquia, queremos hacer con la Universidad de Antioquia una empresa que se va a llamar Cannabis Medicinal. La vamos a llamar por ahora Cannabis Salud, para quitarle un poco esa macartización que hay con la marihuanita. Entonces, Cannabis Salud. Y la idea es producir medicamentos en salud, pero hemos ampliado ya el objetivo. Lo primero es que vamos a producir cannabis in vitro, para que sea un mejoramiento genético mayor y se produzca más rápido. Vamos a producir obviamente medicamentos y comercializar, y vamos también a comprarle al que esté vendiendo aceite de cannabis, comprarlo para reprocesarlo y hacer otro tipo de medicamento. Según el gobernador, hay que empezar a cambiar los imaginarios acerca del cannabis medicinal. Vamos a trabajar en ese tema. Creo que eso para la Universidad de Antioquia y para la gobernación con el IDEA es un avance supremamente importante
Y creo que también eso tiene un impacto cultural, que empecemos como a hablar con naturalidad de algo que estaba guardado como en el closet. Entonces, empezar a hablar de cannabis medicinal es darle cultura a un nombre donde nosotros tenemos ventajas competitivas y tenemos que ser capaz de sacarle ventaja a esa cannabis medicinal. El IDEA tendrá el 44% de las acciones, la Universidad de Antioquia el 45% y la Fundación Universidad de Antioquia el 11%. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos una feliz noche.